Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio, hoy vamos a empezar con una pregunta de corte más personal, ¿no? No de conocimiento, sino de historia tuya. Ok. Claudio, Qué bueno. Porque... ¿has tenido problemas articulares o dolor lumbar o problemas en la espalda o problemas de algún tipo ligados a fisionomía y musculatura? Múltiples problemas con eso. Tengo espondilitis anquilosante, entonces ese ya de entrada es completamente articular y se manifiesta sobre todo en mi espalda. Y en otros momentos he tenido lesiones literal de contracturas en la espalda, en el cuello y demás. Sí, yo también, ¿no? Uh-huh. Y te voy a decir lo que más me sorprendió. La primera vez que yo tuve una contractura de la espalda baja, de estas que te... No es como un dolor eléctrico y que luego no te puedes parar recto en 2 o 3 días, estás como chueco. Y bueno, lo que más me sorprendió la primera vez fue descubrir la cantidad de gente que compartía conmigo ser, por ejemplo, atleta de alto rendimiento, ¿no? Tú sabrás que ese es uno de mis círculos. Sí, claro, Todos claro. los atletas de alto rendimiento que me rodeaban, no, se imaginarán que el comentario era sobre todo personas mayores de 40 años, ¿no? O de 30 y varios, y bueno, y muchos que sí hicieron deporte, ¿no? Uh-huh. Tienen ese tipo de lesiones. Y gente que lo tiene recurrente, ¿no? O gente que ya de plano le es algo que va cargando como un fardo a lo largo de la vida. Sí. Mi papá, si estás escuchando, creo que nunca escuché un masaje cerebral de mi papá, pero Saludos al papá de Cota. Saludos a Sinaloa. No se está perdiendo de mucho a los tampoco. primos de Sinaloa, sí. Mi papá, una vez al año, ¿no? Una vez al año tiene una contractura que a veces le cambia los planes que tenía y no los puede llevar a cabo. Y en fin, hay muchas razones, obviamente, es multifactorial, pero sí hay una porción grande de la población adulta, y sobre todo adulta ya, no quiero decir bien, ¿cómo se dice adulta? Adulta contemporánea. Ya de largo recorrido. De mediana edad. A partir de la mediana edad, vamos a decirlo, que tiene problemas pues, de espalda, ¿no? Sobre todo de espalda, pero de otro tipo también. Y bueno, sobre eso, ¿no? Inspirados por estas dolencias, cuéntenos ustedes si las tienen o no, es que decidimos dedicar este episodio pues a la biomecánica, ¿no? A la biomecánica no solo humana, sino entenderlo en el esquema general de las cosas como nos gusta hacer aquí en Masaje Cerebral, y luego poder llevar eso hacia cuestiones prácticas de la salud, ¿no? En este nuevo... Claro. Salud, ¿cómo le habíamos Miniserie de medicina y salud. Sí. Sí estamos cerquita de empezar a aparecer este programa. Masaje Tours, Masaje Salud. Sí, no, ya estoy... Sí, me da pendiente que seamos Marta de Baile pronto. No. Entonces, nada ojalá de eso, que no. Y si les empieza a parecer que esto es Marta de Baile, díganlo, por favor. No, bueno, y además también es responsabilidad de quienes escuchan el programa, que está muy bien, porque aquí también nosotros les escuchamos y yo sé que a mí a veces me da por irme casi todo a biología y ciencias naturales y animales, porque pues eso es lo que más me llama la atención. Claro. Pero entonces les hacemos caso y de vez en cuando los traeremos hacia el animal humano, ¿no? Se han mencionado un montón de cosas que hay en el chat de Spotify, que es donde leemos varios de sus mensajes y quedan preguntas colgadas cuando es podcast. También en el hashtag Masaje Cerebral o incluso en las redes de Científicos Anónimos y demás. Hay varios saluditos, varios guiños, varias peticiones y les agradecemos infinitamente que así lo hagan porque eso también nos da pauta para dirigirnos hacia donde a ustedes les interesa. Y aprovecho el envión para mandarle un saludo a Jeremías Abaiteza Tibum, que dice lo siguiente: sigo su serie Masaje Cerebral desde Uruguay. Siempre un placer oírles, aprender y sentir toda esa info. Imprescindible, buen contenido, invitados y buenas rolas. Salud. Ahí está. Para que, pues eso, también sepan quienes luego nos escuchan en recalentado en el Spotify o en cualquier plataforma, que pues este programa comenzó siendo un programa de radio y es por eso que también ponemos rolas, curamos el programa con base
en la temática para poner música distinta. Entonces, pues también disfrútenla, pásensela chido. Claro, y definitivamente, o sea, sigue siendo un programa de radio también. Y ahí hay una audiencia enorme, porque piensen, de 2 a 3 de la tarde, un miércoles cualquiera, esa es una de sus salidas, en la Ciudad de México. Pues, ¿cuántas automovilistas no? Entonces, Claro. por supuesto que de ahí nace este ejercicio, que es que tenga música, el podcast, estos coros musicales, pero además es otro guiño, porque ¿qué es lo más importante en el mundo realmente? ¿Cuál es el arte que más aprecias en el mundo? O sea, si solo te vas a quedar con un arte de todas, La música. la música. Claudio es músico, ¿no? Pero Obviamente. la gran mayoría de las personas te contestarían que la música, porque está ya emocional. Entonces aquí matamos varios pájaros de un tiro, les presentamos pues, música nueva, lo mejor, que está bien romper los algoritmos, y además de su información científica semanal. Entonces, pero ya no quitando más, eso es importante nada más. Gracias por escuchar y escríbanos también, y es lindo saber, o vengan a los eventos de la Sociedad de Científicos Anónimos, o de pronto, pues por cualquier red social, échenos ahí el guiño de que están escuchando. Ahora sí, vamos a entrar a biomecánica, vamos a entrar a dolores de espalda, ¿no? Mi mero mole. Torcidas de cuello y demás, y claramente que invitamos a alguien para que nos guíe, ¿no? Es correcto. Y es por eso que hoy en este masaje cerebral tenemos de invitado a Dan Frank Bolton. Es licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación por la Universidad del Valle de México, aunque inició su recorrido en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó varios semestres de la carrera en Biología. Después, su travesía lo llevó a Maui, Hawái, donde cultivó su pasión por el cuerpo humano y la biomecánica a través de una carrera en masaje terapéutico. Ha participado en estancias en diversos entornos, desde el hospital de nutrición hasta en el ámbito deportivo, como el fútbol americano con los Cherokees, así como en las disciplinas de danza clásica y contemporánea en Churubusco, además de su contribución en el Hospital Pediátrico Germán Díaz Lombardo y el Servicio Social en el Instituto de Neurología. Dan Frank Bolton, bienvenido aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Dan, bueno, masaje terapéutico. Estaba pensando que a lo mejor ahí estaba el nombre de masaje cerebral, masaje terapéutico. Lo mismo pensé yo en el camino, en el coche que iba manejando. Lo mismo pensé. Oye, así nada más, a grandes rasgos para ir entrando. Sí es cierto que a partir de la Edad Media tenemos una grave incidencia de dolores de espalda. El dolor, gran tema. Sí, el dolor, sí. ¿No? Sí, digamos que hay un proceso en el que los huesos, que van cambiando a través del tiempo, dejan de producir más hueso y de una forma correcta a partir de los 24 años en adelante. Así que ya vamos lejos de eso. Exactamente. No, se va acumulando, ¿no? Todo el problema de por qué existe tanta gente en la ciudad que tienen dolores es porque no ponen atención a su cuerpo cotidianamente, porque es un problema acumulativo. No es un problema de estar apretando el botoncito y decir, con eso ya me siento bien, ¿no? O sea, se toman una pastillita para el dolor. Ajá. Mitigas el castigo. Exacto. Ajá. Entonces, necesitamos algo un poquito más recurrente. Necesitamos saber cómo funciona la mecánica del cuerpo. Exacto. Y de preferencia ir poniendo atención a esas cosas sobre la marcha. Pero si fuese a los 24, pues ya fue. Vamos a llegar a eso. ¿Hay maneras de corregir? ¿Hay maneras de arreglar? Sí. ¿O es caso perdido? No. El cuerpo está hecho de tal manera que los tejidos de este cuerpo nos dan la oportunidad de que ejerciendo ciertas cargas sobre él, puedes cambiar la manera en que se distribuye el volumen de inflamación en el cuerpo. Siempre va a haber inflamación en el cuerpo, ¿no? Y los procesos dependen dónde los quieras localizar y cómo los puedas localizar, vas a sentirte muchísimo mejor. Entonces hay que pasarle volumen de inflamación a los músculos que te ayudan a sostener al que está realmente lastimado. Es redistribución de fuerzas. Bueno, para que vayamos entrando en esa materia, ahora que volvamos, Claudio, ¿cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 1. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 2. ¿Cuál es el músculo más grande? 3. ¿Cuál es el músculo más pequeño? Vamos y venimos. Cuéntenos ustedes también. #masaje cerebral, @claudífonos, @cotairiart. Les leemos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral, que hoy versa sobre biomecánica, y tenemos aquí de invitado a Dan Frank Bolton para corregir cualquier
dato erróneo que nos dé Andrés Cota. Porque antes de el corte preguntó ¿cuántos músculos tiene el cuerpo humano? Ajá. ¿Cuál es el más grande y cuál es el más pequeño de esos músculos? Así es. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho mi clase de anatomía, pero no me estoy acordando necesariamente de todos los nombres ni del número de músculos que hay, que me parece menos importante que verles accionar, pero vamos a suponer que hay 100 músculos. ¿Muchos más? Muchos más. ¿Más de 200? Ujú. O sea, ¿el doble? ¿Más? No manches. Sí. ¿Neta? Sí. 600. 650 músculos estriados. O sea, músculos que ustedes controlan voluntariamente. Ajá. O involuntariamente a veces también. Pero bueno, digamos que tienen esa capacidad, ¿no? De ser accionados. Pero además hay un montón de músculos que no, que tiene el corazón, es un Ajá. músculo. Hay muchos músculos de movimiento involuntario, ¿no? Los músculos Ok. lisos, Ujú. con los que se les mueven las tripas y digieren y demás. De esos hay 170. Entonces, si integras todo tipo de tejido muscular, 820. O sea, de los que tú puedes mover son 170, dijiste. 650. De los que que puedo... puedes mover. Ah, madre. 650. Nada más, y bueno, nada más, ¿cuál es el más chico? No el nombre. A ver, el más ¿dónde está? grande, Ajá. grande, creo, Ujú. es que tengo de dos sopas. O es el dorsal, que Ajá. está como cubriendo toda la espalda, llega hasta las escápulas y va hasta las nachas. Ajá. Y ese sí es el más grande. ¿Voy bien? Dan, No sé ¿qué nos no sé dices? si es el nombre. Está interesante la intriga. A ver, A ver, sigamos a ver. pensando. Y el ¿Cuál más es la otra pequeño, opción? Y el más pequeño, según yo, está en el oído. Sí, ¿Sí? el más pequeño está en el oído y es el estapedio, ¿no? Algo así, estapedio se llama. No trabajo Y- con ese. Y también está el glúteo mayor, ¿no? También este es grandote y fuerte. No más que el dorsal El ancho dorsal con es el toda más grande, seguridad, sí, ¿no? sí. Pero hubiera estado interesante que sacaran, no sé, otros más pequeños comparativos, ¿no? En la mano también tenemos músculos Claro, muy pequeños, ¿no? chiquitines. Y hablar de la mano es Increíble. los artistas, ¿no? Acabamos de hablar de un músico, ha Sí. habido... Entonces, sí, o sea, hay músculos de todo tipo. Oye, decía Dan que para qué servían estos datos de cuántos músculos tenemos, ¿no? Que si era nada más un egómetro. Para ponerme en jaque. No, es para dar un pie a la interacción también con ustedes y que demostremos todos lo poco que sabemos realmente. Pero a mí me parece que el de pronto decir, tenemos 650 músculos que podemos mover, te da una idea de la complejidad de este, ¿no? De este ser que habitas, o sea, de esta maquinaria. Claro, y pensando... Oh, imagínense todo lo que pueden mover con 650. ¿Cuántos ejes de movimiento hay con 650 posibilidades, no? Claro. Son claro. esas, son 600. Imagínate, eres ingeniero y quieres programar un robot, le tienes que dar por lo menos 650 posibilidades para que nos ganen a nosotros, ¿no? Claro. En movimiento. En Ajá. movimiento, sí. Ujú. No, claro, claro. Oye, pero bueno, y entonces, claro, ¿cómo se integran todos estos? O sea, en un movimiento están involucrados muchísimos y otros tejidos. Digamos que tenemos tres principales movimientos en el cuerpo. Ajá. La flexión, que es el patrón más fuerte que tiene todo el cuerpo, así nacimos. Nacimos en una pelotita y gradualmente el niño que va adquiriendo extensión se va parando, va ganando control cervical, ¿no? Entonces, flexión, extensión y luego está la rotación, ¿no? Ajá. Ahora, el cuerpo no tolera bien la rotación, no está No le hecho para gusta. la rotación. Ajá. Entonces, si tú me preguntas por qué se contracturan las espaldas en general, son por rotaciones mal realizadas. Ponerle son- carga al peso. Hacer alguna carga de peso sin saber exactamente en qué posición estás, seguramente con una columna en flexión y que estás haciendo una rotación en flexión sin jamás haber activado tus músculos extensores. Wow. O sea, y se preguntan por qué se lesionaron haciendo ejercicio en su casa. ¿no? Fue una Viendo- mala rotación. Así explíquenlo. No, me contracturé por una mala Hoy rotación. me roté mal. Hoy me roté. Cuando te pregunten de qué lado de la cama amaneciste, no, pues nada más amanecí mal rotado. ¿De qué lado rota la iguana, no? Oye, ¿De pero qué lado? bueno, y a lo mejor esto es porque usamos estos términos, pero una contractura, ¿no? Tú dices, ay, me contracturé la espalda. ¿Qué está pasando realmente ahí? O sea, ¿qué significa me contracturé la espalda? Digamos que tenemos, hablando de metabolismo y de ciencia, Sí. que me encantan esos temas, ya les dijeron que yo vengo de la Facultad de Ciencias,
El metabolismo en el músculo habla principalmente del magnesio, del calcio, de cómo tenemos que siempre tener esos metabolitos en nuestra sangre. Muchas veces se agotan. Entonces, el problema es que realizas una acción tantas veces y dependiendo del tipo de fibras musculares que tengas. Hay tipos de fibras musculares. Hay 3 tipos. El primero es de contracción lenta. Están hechos para aguantar la gravedad. ¿Sí? O sea, tú sostienes, imagínense que se ponen en una plancha y levantas una pierna o levantas una mano y una pierna. Esos músculos que están tensos constantemente son principalmente lo logras gracias a las fibras de contracción lenta. Okay. Y luego están las fibras de contracción rápida. Tenemos a un cuate que corre los 100 metros en 9.58 segundos. Quiere decir que su composición de fibras de contracción rápida es mucho más grande que el resto de la población. Y en principalmente un músculo que es el isquiotibial, que es el músculo más potente que tenemos en el cuerpo. Entonces, es interesante. ¿Ese es el más potente? El isquiotibial va del isquión a la tibia. Los isquiotibiales. Sí. ¿No? Entonces, es un músculo que responde a, pues, si te iba persiguiendo un tigre. Claro. Claro. Ese es el del desgarrito común del pambolero, ¿no? Sí, el que van o corriendo sea, y se ve cómo se agarran una nalguita abajo de la nalga. Exactamente, ¿Es ¿no? isquiotibial? El caso de Dembélé, ¿no? El francés que es ambidiestro, le pega muy bien con ambas piernas, corre rapidísimo, nadie sabe hacia dónde va a correr en cualquier dirección, pero se lastima los isquiotibiales si empieza corriendo más. Ajá. Oye, entonces, bueno, ese es digamos que de carga, la acción rápida, de acción lenta, ¿y cuál es un tercero? ¿Decía? El híbrido. Ah. Tenemos una composición muy baja, muy baja en todo el cuerpo de fibras que pueden tolerar velocidad y potencia y una contracción sostenida. Ahora, lo que pasa con una contractura es que se agota la cantidad de calcio que te da la sangre en el cuerpo y ya no puedes estirar el músculo. También se necesita el calcio para poder contraer y estirar el músculo. Entonces se te agota. ¿Y qué pasa? Cambia la forma mecánica en la que funciona tu cuerpo y dependiendo la atención que le des, pronto o tarde va a generar un problema grande. Ya. Va a jalar tu columna vertebral probablemente en una dirección en la que no quieras o probablemente en una rotación no va a ejercer fuerza o contracción un músculo súper importante y se va a salir probablemente el núcleo pulposo que está dentro de las vértebras protegiendo y entonces les llamamos hernias discales. Esa es la hernia discal. Todos tenemos hernias discales, muchachos, nada más es a ver quién tiene síntomas. Ah, ¿sí? Esa es la situación. Si generas síntomas, claro. Es que se te mordió un poco esa pulpa. Bueno, o sea, sabes que tienes esa hernia. Si no habías tenido síntomas antes, probablemente los 3 de nosotros nos vamos a hacer una resonancia magnética ahorita y vamos a salir con una hernia discal, pero a lo mejor el cerebro, al saber que tienes una hernia discal, vas a empezar a crear síntomas. ¿Neta? Órale. No, pues eso está canijo, pero mira, en lo pero que... ya me acaba de decir, me van a empezar a salir síntomas nomás porque lo mencionó. No. Ahora lo que te voy a decir es, ven conmigo, paralítico. Trabajamos y te enseño los músculos que no has estado activando bien. Me encanta, Yo soy paralítico, pero bueno, dinos una cosa ahora que ya nos vamos a ir a este corte de la mitad del programa. ¿Cuántos huesos componen el esqueleto humano? ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Cuál es el más largo? ¿Y cuál es el más pequeño? Vamos y venimos, cuéntenos ahí, #masaje cerebral, @coteriar, @claudífonos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos entrando a la segunda mitad de este masaje cerebral biomecánico, ¿no? Sobre los tejidos, músculos, huesos y su interacción que nos brindan el gran deleite del movimiento, ¿no? Y Claudio, pues, habiendo fallado drásticamente el cómputo de músculos, vamos a ver si se recupera ahora, porque yo lo vi ahí sacar sus cápsulas de, ¿qué es lo que tomas tú? Ginkgo biloba, decías tú, ¿no? ¿Qué tipo de remedios? No, espirulina. Vivan los suplementos. Espirulina. No, uso, ¿cómo se llama? Moringa. El hongo que nos dieron para la mente.
¿Te acuerdas? ¿De Por Rumbés? el ¿De cordíceps, Rumbés? no, del que platicamos El aquí. melena de león. Y, Ajá, uno de esos, no me ya. acuerdo cuál es. Ujú, ujú. El cordíceps, sí. El cordíceps era para la energía. Vamos a ver, entonces huesos. Huesos. ¿Cuántos huesos hay? Sí, Yo tengo, el no esqueleto me estoy humano. acordando, anoté 2 números porque no me acuerdo si son 207 o 217. Ay, sí tomó cordíceps, sí tomó cordíceps. Pues 206. Yo recuerdo ese ¿206? dato. Ok. Pero te voy a dar aquí un dato de trivia curioso, que no estabas mal tampoco, porque depende a qué edad. Los infantes, las personas pequeñas, por un periodo de su vida tienen más huesos que los adultos, ¿sí? ¿sí? Porque naces con varios huesos que no están fusionados. Que no están embonados. Entonces, que en bebé, ¿no? Es el clásico ejemplo de la mollera. mollera. ¿No? No le toques la mollera al niño. Ajá. ¿no? Y aparte se la tocas, Se ¿no? la Porque pu- quieres saber un qué día diablos Podrías se hundir siente. el dedo, ¿no? Es el tercer ojo. O sea, tienes el hueso. Es como el Stretch Armstrong para los hermanos mayores, ¿no? Así, Exacto. mira cómo se siente aquí la gelatina. Pues no sigan lo que está diciendo Claudio ahora, ¿no? Por favor, si tienen hermanitas en puerta. Pero sí, tienes el cráneo no está fusionado, ¿no? Si no, pues no podríamos nacer probablemente, Ujú. o no de la manera que nacemos. Entonces, los bebés, 215. Entonces, no estabas nada mal, ¿eh? Muy bien Ok. esa espirulina. ¿Cuál es el más largo? ¿El fémur? Ese también está más fácil, ¿no? ¿Sí es el fémur? Ese Ese dice sí. nuestro secretario de la... Ujú. No, nuestro interventor de la Secretaría del Cuerpo, el fémur. El y el fémur más es chico, correcto. y vas a sacar todas No, buenas. no sé, ¿también está en el ¿Ya oído? lo tenías? Sí, ¿Sí? claro. ¿La uno de cóclea? los- El más chiquito es el estribo. El Estribo, Ya ves que ok. está el yunque, el martillo y el estribo, Ujú. ¿no? El estribo es el más chiquito. El hueso Ok. más chiquito del cuerpo. ¿Nunca fueron a esas exposiciones donde está el cuerpo humano? Sí, las plastinaciones. Es tan increíble. Los Me están- tocó ver una Ajá. jirafa completa hecha en Guau. Universo. En Universum lo ponen de vez en cuando, Ajá. sí, sí. Ajá. Sí, eso empezó un alemán, ¿no? A plastinar. Bueno, se hace la técnica, pero un alemán le dio el giro museístico. Y creo que ahora ya hay varias compañías y te puedes donar, ¿no? Y luego también me acuerdo que había una noticia muy interesante de que muchos cuerpos eran chinos, que no se donaban, que venían de las cárceles chinas. O sea, es que una vez que empiezas a hacer una exposición que turea por el mundo y varias, ¿no? Y eso, había cuerpo humano, animales, pues necesitas conseguirlos. Seguro que la jirafa no era una líder en la comunidad tampoco. No era, güey. ¿cómo se llama? No era Benito. ¿Cómo No se era llama el Benito. jirafo? Benito ya tiene casa, ya con eso estamos más tranquilos. El jirafo. Pero bueno, pueden ir a ver cuerpos plastinados si les interesa al Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina, ¿no? Ahí hay un museo espléndido. Y también pueden ir al Museo de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria. Un día hablaremos de eso, pero era de mis lugares favoritos durante la carrera. Mío también. también. Estaba buenísimo. Pero bueno, eso, volviendo, estábamos, bueno, un poco sobre músculos, qué tipos de músculos, ¿no? A grandes rasgos que interaccionan con, ¿no? Otros tipos de De tejido. tejidos. Ajá. Entonces, pasamos ahora a lo que es el tendón, la unión entre el músculo y el hueso. Ambas cosas, el músculo y el tendón, son receptores neurológicos. Toda nuestra experiencia está hecha para que un cerebro que vive adentro de un cuarto oscuro como en el que nos encontramos pueda alucinar a ver cuál es la experiencia de la realidad afuera. Sí, tal cual alucina. Ajá. Entonces, el chiste es, el músculo tiene un receptor que se llama el uso neuromuscular. Es una fibra muscular que está en el interior del vientre muscular. Es la más profunda, le comunica al cerebro qué estado tiene esa fibra muscular, ¿no? Puede el músculo estar incorrecto sobre cómo funciona ese músculo. El tendón tiene otro receptor neurológico que se llama se le llama el aparato tendinoso de Golgi. Ajá. Está También dentro Golgi del- se coló ahí. Ajá. del tendón y le dice en qué estado recibe la información del músculo. Entonces ya tiene doble función, ¿sí? Ya. Es cómo está el músculo y esto es lo que estoy detectando yo en el momento. Entonces no está hecho para lo que las fibras musculares están hechas. No es para carga. Mm. Está hecho para decirle al hueso cómo recibir menos carga, cómo evitarle la carga al hueso. Entonces, esencialmente, tú corres. Ajá. La energía del suelo sube por tu cuerpo. Entonces, tus músculos están hechos para que soporten la carga. Los tendones ya no. Los tendones están hechos para que eviten llegar a esa carga. Entonces, ni modo, ¿no? Tu músculo lleva tiempo lastimado, el tendón va a empezar a recibir carga. Si no puede con esa carga inevitablemente se pasa al ligamento. Ah, Y el ligamento se la pasa al hueso.
Entonces, ahí están las lesiones crónicas, Ya me está muchachos. doliendo Acaban la de espalda. escuchar. O sea, ahí es donde hay justamente que si el cruzado, que si el Aquiles. ¿no? Es Que se falta de revienta. estabilidad, se pierde la estabilidad. Ajá. Los ligamentos están hechos para, tenemos, haz de cuenta, por articulación, por lo menos 5 ligamentos, ¿no? Uno que tiene que agarrar este lado, este otro lado, el que da la vuelta al cruzado para que no se transporte el hueso hacia extensión o flexión, que no se transporte, que no se mueva sobre su base. Entonces, si se lesionan los ligamentos, pierdes una cosa que se llama estabilidad. Ujú. Y la estabilidad es muy importante porque no puedes realizar ningún movimiento, flexión o extensión o rotación sin estabilidad. Entonces ahí es donde empezó la instrucción de hay que reducir una fractura, hay que también reducir los ligamentos. No hay que reducir los ligamentos, no es recomendable. Solo si hay inflamación. Ujú. ¿Sí? O sea, no hay que ponerle compresión a los ligamentos tampoco. Hay que dejar al pie normal, solito se va a reparar. ¿no? Pero hay que irle quitando carga. Entonces tienes que quitarle carga con las muletas Claro. o usando algún tipo de forma, pero entonces la otra pierna empieza a recibir el doble de carga. Ajá. Entonces por eso es importante ir a fisioterapia. Claro, Es- o porque muchas de las lesiones que están siendo tratadas por compensación generan otras lesiones cuando están tratando de salir de ella, ¿no? Exactamente. O sea, se acuerdan y tienen Ujú. memoria. Claro. Híjole. Sí pasa un montón que hay gente que se jodió un tobillo y al rato le duele la cadera, pues estaba pisando chueco, ¿no? Entonces O- es acumulativo, no es inmediato, ¿no? Entonces sí recomiendo mucho que tengan un poquito esta instrucción de hay que detectar y hay que ir a clases de danza, hay que ir a clases de cómo se carga un poquito de peso, Ujú. cómo correr correctamente. La biomecánica de la marcha es súper importante. Hay que saber apoyar ese talón, gente, todos los días. No hay que aterrizar con las puntas de los dedos ni con los metatarsos, ¿no? Todas estas partes del pie que están hechas para recibir cargas, Ujú. ¿no? Y cómo va cambiando la musculatura mientras vas dando un pie y luego el otro y cómo oscila el pie. Esto es todo importante. Ujú. Es muy bonito. Haberlo estudiado fue un privilegio, ¿no? Ser siempre estudiante es como de esos lugares donde tienes que poner atención de que es exactamente lo que estás haciendo. Te toca aprender. Y Y por ejemplo, me imagino que también hay muchas cosas que son vicios que se hacen con el tiempo, que desaprenderlos luego es más complicado. eso ¿no? hago yo, genero hábitos. Ujú. Te Claro, enseño a generar también. hábitos y soy el típico que te dice, tú viste un anuncio de 6 Minute Abs, o, bueno, conmigo vas a hacer 3, pero Ah, hazlos. Ajá. Pero hazlos. Entonces, motivo. Hago pura motivación y muchas veces toca motivar en otros temas. Te acaban platicando Claro, mil y una es- historias claro. en clínica. Es terapia. Y es padrísimo La terapia va platicar con gente. incluida, ¿no? Claro. Sí. Yo a veces recibo esa terapia o en el dentista también, ¿no? O en la peluquería. Digo, Claudio no recibe esa terapia, por eso está ¿A qué tan te refieres? desquiciado, ¿no? No, sí, es buenísimo saber que siempre va a haber algo que hacer, ¿no? O sea, siempre hay algo que pueda cambiar tu circunstancia, no importa que tan lesionada, avanzada o no. Y me parece muy interesante esta idea del malabarismo de cargas, ¿no? Que todo el tiempo. Entonces, tengo una pregunta para Claudio, porque nos vamos a ir al último corte del programa, y otra para Dan, para cuando regresemos. Dan, no me contestes ahora, pero ¿es cierto que el mejor ejercicio en términos de que produce menos lesiones es la natación? Vamos a dejarlo ahí pendiente para que vayan pensando también qué ejercicio quieren o no hacer. Y Claudio, ya que estamos terminando y nos faltó algo de los músculos lisos, ¿verdad? Los que se mueven, quieras tú o no. ¿Cuántas veces al día late el corazón humano? ¿Cuántas veces al día late el corazón humano? Durante la canción vas a tener tiempo para calcular. Ustedes también, @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral. Y no le cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y estamos de vuelta para el ocaso de este masaje cerebral que ha versado sobre biomecánica, en el cual nos ha acompañado de la manita Dan Frank. Que ahorita nos recuerdas dónde te puede encontrar la gente para consulta o nomás para estar pendiente de qué haces.
o Y por si antes- lo van a tener que O consultar. por si lo van a tener que conseguir. Uno nunca La sabe. Mira, lo más inevitabilidad. probable es que sí. No, sí, porque cuando estás diciendo esto de Soy cómo, Thanos, cómo- soy inevitable. cómo pisar y cómo correr, claro, a veces piensas en tu momento casi que presente y un par de años más, un par de años menos, pues te olvida que si tienes suerte, pues la experiencia, la expectativa de vida sigue al alza y muy probablemente, pues si llegas a 80 años, algo te va a haber fallado y que estés respondiendo a lo mejor a un vicio de postura, a un vicio de Ujú. movimiento, mucho antes, ¿no? A lo mejor, pero bueno, mientras tanto, nada más último pendiente. Te ¿Cuántas recuerdo- veces late el corazón humano al día? Sí. Ese Yo- es un tren de pensamiento. que Yo, puedes- ajá, lo que hice fue multiplicar. Sí, muy bien. O sea, Sí. que fue, estamos alrededor de 80 latidos por Muy bien, minuto. Muy bien. Eso por 60, que son 4,800 por 24, Ah, que mira, son a la ciudad. 115,200. Entre 115,000 y 120,000, voy a decir. Sí, o sea, promedios más, promedios menos. Porque luego te echas la carrerita para alcanzar el camión. Pero luego estás dormido y estás relajado. estás jetón ¿no? y es más Entonces, lento. en promedio 100,000, Ok. ¿no? Puede ser más, menos, depende también si hacen ejercicio o no. Habrá variación en la población, como en todo, ¿no? Como cuando dices, ¿cuál es la temperatura del cuerpo humano? Hay personas que están por arriba de eso y personas que están por abajo. Es un promedio. 100,000. Ok. Eso en un año, a ver, tus matemáticas son ¿no? Pues, 35 millones de veces al año les late el corazón, nos late. Y en una vida asumiendo que vayas a vivir 80 años, Un chillón de veces. 2,500 millones de veces. Lo cual no es tanto. Piensen, hay más humanos. O sea, hay 3 veces más humanos que las veces que les va a latir el corazón en la vida. Eso te puede dar una idea de cuántos humanos hay en las... O sea, cada que te late el corazón es una persona diferente. Toda tu vida, por 3. No llego a eso. llegas. Y a mí me impresiona la máquina perfecta que es el corazón. Sí, claro. Imagínate todo lo que tiene que hacer bien para que una vida... Sí, que no falle eso, ¿no? No falle. Sí, claro. Y además fumas y comes camarones. ¿no? Con estos mares. ¿no? Bueno, y la pregunta para ti, Dan, y creo que allá afuera pueden tener con respecto a qué tipos de ejercicio, ¿no? A mí siempre me dicen cuando me lesiono, Nada. pues es que nada, porque la natación no... ¿Y nadas o nada? nada de nada, nada. porque no tengo acceso a una Nada de alberca. nada. Un charco. Mira, mi respuesta siempre es para todos los pacientes. Ajá. Se vale hacer lo que te gusta hacer cuando eras chiquito y que hace que tu corazón se vuelva feliz y lata más fuerte, Ujú. que es danza, que puede ser alguna expresión artística de tu antojo, o sea, vete a caminar si te gusta pensar y no estar como en sudoración perpetua y así, sino que simplemente haz lo que te guste, pero hazlo bien, Ajá. ¿no? Hazlo con un poquito de terapia al lado, un poquito de consejo al lado. Pero sí, o sea, en efecto, el agua, somos un fluido por dentro, estar en un fluido por fuera es maravilloso porque se relajan muchísimos, Las cargas. ajá, ¿no? Ajá. especialmente si nos fuéramos al mar muerto, ¿no? Que dicen que uno flota porque flota. ¿no? Pero sí, o sea, si el agua te gusta, vas, dale, ¿no? Pero también hay unos pasados de lanza en el agua que se hacen pedazos, ¿no? Sí te puedes No, lastimar claro, en el claro, agua. sí. Y te pueden dar hongos y te pueden dar otro tipo de cosas. ¿no? Eso en las regaderas. Sí. Sí lo recomiendo. Sí Ok, lo ok. recomiendo. Porque supongo que habrá otros ejercicios que a lo mejor habría que, si no evitar, al menos hacer con conciencia, ¿no? No sé. Exacto. O sea, yo junto con el ponerte a hacer un poquito de sufrimiento, porque si uno llega con una sobrecarga en un tejido, yo lo que hago es una descarga. Duelen, por supuesto que duelen. Imagínate toda la carga que tienes ahí acumulada. Entonces hay una pérdida de sensibilidad, los nervios sensitivos están un poquito afectados, hay que reeducarlos un poquito. Y después de eso, o sea, digamos que son 6 terapias en total, 2 terapias te voy a descargar, lo mejor y lo más suave que se pueda. ¿Eso es a través de masaje o cómo es? Sí, o sea, eso es a través de, digamos que palpación anatómica. Ajá. Eso es no necesariamente masaje, aunque Ya, sí sé hacer masaje, Ajá. no necesariamente es un masaje relajante. Esa es la idea Ya, que ya, tiene ya. el concepto. No es. La gente. Sí. Hay que trabajar el tendón. Hay que hundir ahí está en el porque ahí está tendón. el mensaje que va de vuelta. Exacto. Ah,
Okay. Entonces, se relaja el tendón, se relaja el músculo Ajá. y lo trabajas, ¿no? Con ejercicio. Entonces, el ejercicio, hay dos tipos de ejercicio. El ejercicio en donde tú ya te sientes libre y lo haces y lo repites a tu forma. Y la otra es ejercicio terapéutico, que es donde yo te hago que te enfoques conscientemente en específicamente en qué músculo debes de estar trabajando y cómo se debe de sentir. Entonces, aparte del ejercicio que estoy haciendo, me gusta enseñar un poco de teoría a todos los pacientes, porque no quiero que se les olvide el que no me necesiten, no quiero que me necesiten, no quiero que estén viniendo. Yo no soy de los que vende 40 terapias y te salen acá, ¿no? No. Aquí yo quiero que seas independiente, ¿no? O sea, tienes una relación conmigo de que yo sé que debes de estar libre de mis terapias, pero la condición es que aprendas. La condición es que entiendas un poquito la ciencia básica de la biomecánica de tu cuerpo, ¿no? Ya. Listo. Oye, y es mejor, bueno, no es mejor, pero o sea, tú, si alguien te llega ya en crisis, es mejor sacar de esa crisis y a partir de ahí aprender con el trauma o prevenirlo. O sea... No, siempre prevenirlo, pero... O sea, las crisis son importantes, sí son importantes. Pues es que de ahí tomas nota de... No, es como típico, te duele una muela y es todo así, no sé, y la solucionas, pero no todos los días estás diciendo, no me duele la muela, qué a gusto estoy, ¿no? Es como que la crisis, el error, el fallo es muy educativo en el humano. O sea, no quieres volver a tener ese sentimiento, ¿no? Pero ya sabes, o sea... Es cierto, pero hay que saber hasta dónde uno tiene que llegar. Hay que saber qué es fondo, ¿no? Lo que dicen por ahí. Sí. Pero, curiosamente, acabas de mencionar una palabra que tiene mucho que ver con cómo se reacondiciona y se adapta un músculo, que es el fallo. Hay que buscarlo, el fallo muscular, que es cuando ya no puedes hacer una repetición más. Agotarlo. El agotamiento es justo el punto donde tú estás buscando que crea una nueva conducta para el músculo. Y hay otra cuestión genética, que es... Hay gente que nace con, o sea, necesitas una cosa que se llama una unidad motora, que es cuando se conecta el nervio a las fibras musculares. Y hay gente que nace con una unidad motora que tiene 5 o 6 fibras musculares. Y hay gente que nace con una que tiene 2. ¿No? Entonces, por eso hay gente más fuerte, por eso hay gente que tiene la capacidad de generar una contracción más fuerte que tú. Hay gente que es fuertísima, digo, y también en edades, porque relativo a su peso, ¿no? Yo me fijo en las niñas y niños de 5 o 6 años, son fuertísimos. O sea, si yo tuviera ese cuerpo, ¿no? Sería un titán. O sea, sí tiene una fuerza mucho más sorprendente pero, entonces tiene que ver con eso. Y eso lo puedes desarrollar. Lo puedes reeducar en el gym. Sí. O sea, cargando peso. En esta cosa de reeducar el cuerpo y de jugarle al fallo en entrenamientos y demás, ¿hace una conexión a nivel, digamos, inconsciente? O sea, como que tu cuerpo sabe hasta dónde topas y solito empieza a accionar, ¿o es una educación consciente de que tú dices hasta aquí llego? Es una muy buena pregunta. Tu cuerpo sabe su propio límite, pero muchas veces tienes que empujarlo tú un poco más allá. Entonces es una lucha de inconsciencia versus conciencia, ¿no? Y es un entrenamiento. Un entrenamiento... O sea, no es empujarlo en una ocasión y lesionarte, o sea... Al principio conmigo sí, o sea, los ejercicios terapéuticos que te quitan un problema es muy, muy suavecito, ¿no? O sea, te dejo 3 ejercicios que duren 3 series de 30 repeticiones, que por lo general son, no sé, 5 a 10 minutos máximo, 2 veces al día. Y eso empieza a reconformar tu cuerpo. Claro. Y ya de ahí vas con su... Oye, antes de que se nos agote el tiempo, medios de contacto, si alguien aquí ya le hizo ecos y ya quieres atender. Tengo mi propia clínica, se llama Neuroforza. Estoy en un edificio que se llama Llama Alpes, que está en Periférico y Las Flores. Ok. Ok, ¿y tienes redes sociales o qué? Estoy empezando a desarrollarlas. Está brotando en mí el deseo, la pasión, la potencia de las redes sociales. Y la inevitabilidad. Ese trepidante mundo de las redes sociales.
Ok, entonces Neurofuerza. Neuroforza. Neuroforza. Sí, usé GPT, Ajá. y le dije, a ver, dame Dame ideas de nombres y que tenga que ser original, porque en México ya hay muchas clínicas, que no sea algo repetible. Me dio algunos ejemplos y el que más me gustó, pero seguro me choreó. GPT durísimo. Te va a vender. Revisa, busca, no vaya a ser que por ahí hay otra clínica con el mismo nombre. Oye, pues muchas gracias, Dan, por acompañarnos. Esperemos que esta sea una primera visita y que la siguiente no sea para darle un masaje terapéutico a Claudio, ¿no? Que no se nos Sí, que la visita no tenga que ser mía a tu consultorio, pero eventualmente. Que no sea consulta. Que la visita no sea consulta. Que eventualmente, ¿no? Porque dices que eres inevitable. I am inevitable. Ahí está, pues nada, muchísimas gracias, Andrés Cota, muchísimas gracias, Dan, y nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor